El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Lo que ahora parece cruz es preparación. Lo que el mundo llama derrota, en el cielo se llama victoria. A veces creemos que la Semana Santa se trata solo de recordar a Jesús, su cruz, su sangre, hacer silencio, comer pan sin levadura, ver una película religiosa, ir a misa o a culto. Pero hay algo que Dios quiere enseñarte este año. No es solo un recuerdo, es una revelación. Porque si la cruz fue un evento, su poder sería historia. Pero si fue una decisión eterna, entonces su verdad aún habla y sigue hablando hoy, en tu dolor, en tu proceso, en tu cuarto, en tu soledad. Semana Santa no es una fecha en el calendario, es una señal profética, un llamado a morir para poder vivir, a rendir para poder recibir, a soltar para poder ver. Y hay verdades que no se revelan en la alegría, sino en el quebranto, en la traición, en el abandono, en la espera, en la tumba. La primera verdad es esta: el silencio de Dios también es parte del plan. Jesús estuvo 3 días en el sepulcro. No habló, no sanó, no predicó. Nadie lo escuchó. El cielo pareció en pausa. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Padre que lo había enviado? ¿Dónde estaba la promesa? En lo natural todo parecía perdido, pero en lo espiritual el infierno estaba siendo vencido. Mientras nadie oía nada, el plan se estaba completando. ¿Y tú? ¿Cuántas veces creíste que Dios se olvidó porque no escuchaste nada? ¿Cuántas veces pensaste que habías sido abandonada porque el cielo no respondió? Pero el silencio no es juicio, es estrategia. Porque hay batallas que Dios gana en el silencio, para que cuando vuelva a hablar, lo haga con gloria. Y esa es la cruz. No solo dolor, sino silencio. No solo sufrimiento, sino espera. Porque no se trata de cuánto lloras, sino de cuánto crees aunque no veas nada. Y es ahí donde entra lo real, lo actual. Hay mujeres hoy, como vos, que están en su tercer día, sin saberlo, en su sepulcro emocional, en su cueva de desesperanza, en su rutina sin brillo, en su cama donde ya no esperan nada nuevo, pero no saben que el cielo está a punto de abrirse, que el milagro ya comenzó, que la piedra está por rodarse. Y si esta Semana Santa no es para recordar una resurrección, sino para vivir la tuya, lo que ahora parece sepulcro será testimonio, y lo que parece silencio es una antesala de gloria. Pero solo si entendés que el plan de Dios no necesita ser explicado para cumplirse, solo necesita fe. La segunda verdad se va gestando en lo más incómodo del relato, la traición. Porque sin traición no hay cruz. Sin beso de Judas no hay redención. Y esto duele, porque todos hemos sido traicionados por un amigo, por una familia, por alguien a quien le abriste tu corazón y pensamos que eso arruinó el plan, que eso rompió todo. Pero en la cruz entendemos esto. Dios usa incluso al traidor para llevarte al propósito. Jesús no evitó a Judas, no lo expuso, no lo sacó del grupo, lo dejó, le dio pan, le lavó los pies. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía llegar a la cruz sin alguien que lo entregara. Y tú quizás estás maldiciendo a quien te traicionó, sin saber que esa herida te está empujando al diseño divino. No porque Dios quiera que sufras, sino porque Él redime incluso lo que el enemigo usó para destruirte. Lo que parece traición, en las manos de Dios es dirección. Y esto no es teoría. Hoy más que nunca hay miles de personas contando cómo sus mayores traiciones las llevaron a sus mayores despertares. Mujeres que fueron abandonadas y eso las llevó a Cristo. Madres que fueron defraudadas y eso activó su intercesión. Jóvenes que fueron humillados y eso encendió su llamado. Porque así es la cruz. Dolor que se transforma en propósito. Traición que se vuelve plataforma. Pérdida que se vuelve misión. ¿Y vos? ¿Qué traición todavía estás usando como excusa para no creer más? ¿A quién no podés perdonar cuando Jesús perdonó en plena crucifixión? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no perdonó cuando ya todo había pasado. Perdonó mientras sangraba, mientras lo escupían,
mientras se burlaban. Y esa es la verdadera Pascua, perdonar en el proceso, porque lo que perdonás deja de tener poder sobre vos. Y aquí empieza así a asomarse la tercera verdad. La resurrección no es un evento, es un estilo de vida. Jesús no solo resucitó, Él es la resurrección. Y si Él vive en vos, entonces nada en tu vida puede quedar eternamente muerto, ni tu llamado, ni tus sueños, ni tu esperanza, porque donde Él habita, todo lo muerto tiene fecha de activación. Pero para resucitar primero hay que morir, y ahí está la parte que muchos quieren evitar: la cruz, la renuncia, el duelo, el soltar. Pero sin Viernes Santo no hay domingo glorioso, sin lágrimas no hay aceite, sin quebranto no hay perfume. Por eso esta Semana Santa no es para pedir, es para entregar, para decir: Señor, acá está mi viernes, acá está mi cruz, acá está lo que no entiendo, y confiar en que, aunque parezca el fin, estás en el proceso de resurrección. Porque sí, hay cosas en vos que ya no pueden seguir vivas, y no es porque sean malas en sí mismas, sino porque ya cumplieron su ciclo. Hay amistades que fueron parte de tu historia, pero ya no tienen lugar en tu destino. Hay rutinas que funcionaban en temporadas pasadas, pero ahora te están deteniendo. Hay formas de pensar que en su momento te protegieron, pero hoy te limitan. Y es duro soltarlas, porque la carne quiere retener lo conocido aunque esté seco. Pero el Espíritu siempre empuja hacia la novedad, hacia lo eterno, hacia lo vivo. Y eso es lo que representa la cruz. No es solo sufrimiento, es un filtro, es una decisión. Es ese momento en que Jesús, ya clavado, dijo: consumado es. Lo terminó todo, no dejó nada a medias, no se bajó, no retrocedió, porque sabía que solo muriendo por completo podía abrir la puerta a una nueva vida. ¿Y vos qué estás dejando a medias? ¿Qué estás queriendo resucitar sin haberlo rendido primero? No hay gloria sin rendición total. No hay resurrección sin muerte completa. Por eso la Semana Santa no es solo para recordar la cruz, es para abrazarla. Abrazar la cruz no es resignarse, es rendirse con propósito. Es mirar al cielo y decir: esto no lo entiendo, pero lo entrego. Es llorar, sí, pero sin perder la fe. Es permitir que Dios entierre lo que ya no debe seguir, no porque Él disfrute tu dolor, sino porque sabe que si no se muere, no puede florecer. Como el grano de trigo que debe caer, romperse, desaparecer, para luego multiplicarse. Eso dijo Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es lo que Él quiere hacer con vos, que mueras a lo viejo para que nazca lo eterno. Pero hay algo que muchas veces se olvida en este proceso: el poder del sábado. Porque el viernes fue la muerte, el domingo fue la resurrección, pero el sábado fue el día del silencio, de la confusión, del aparente abandono. Y vos tal vez no estás en tu viernes ni en tu domingo, estás en tu sábado, en ese momento donde no ves a Dios, no escuchas nada y todo parece quieto, donde lo único que tenés es una promesa que no sabes si sigue en pie. Pero incluso en el sábado Dios sigue siendo Dios, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque tu alma quiera rendirse. El sábado es parte del plan. Es el momento donde la fe madura, donde se prueba lo que realmente crees. No es el enemigo ganando, es Dios trabajando en lo invisible, porque el domingo llega siempre. Y si estás en el sábado, no te muevas, no tomes decisiones apuradas, no retrocedas, solo espera, porque lo que viene es glorioso. Y mientras tanto, adorá, porque adoración en medio del duelo es lo que convierte una tumba en altar. María no esperó la confirmación para correr a la tumba. Ella fue con fe, fue con perfumes, fue buscando un cuerpo muerto y encontró un trono vacío. Eso es fe. Caminar hacia la oscuridad creyendo que vas a ver luz. Prepararte para lo peor, pero aún así buscar a Jesús. Porque la adoración abre caminos donde no hay lógica. Y eso también lo vemos hoy. Mujeres que han perdido todo y aún así adoran. Hombres que fueron humillados pero siguen sirviendo. Jóvenes que lloran de noche pero oran de madrugada.
porque entendieron que la cruz no es el final, que la traición no define su valor, que el silencio no anula la promesa. Gente real como vos, que vive la Semana Santa no como un ritual, sino como un llamado a morir para vivir de verdad, a perdonar para ser libres, a rendirse para ser llenas, a soltar para recibir. Y cuando lo haces, algo cambia, no afuera, sino adentro. El miedo se va, la ansiedad se aquieta, la identidad se fortalece, y aunque todo a tu alrededor siga igual, vos ya no sos la misma, porque pasaste por la cruz, porque tocaste el borde del manto, porque fuiste al sepulcro y viste que estaba vacío. Y ese vacío no te rompió, te liberó. Ahora sabes que no necesitas una respuesta para tener paz, necesitas presencia. Y la presencia viene cuando hay rendición. Y la rendición empieza cuando dejas de buscar explicaciones y empezás a entregar. Por eso esta Semana Santa no es un evento externo, es una invitación interna a vivir como resucitada, a caminar como alguien que ya fue redimida, a orar como quien ya sabe que el velo fue roto. Porque esa es la mayor verdad, el velo fue roto, ya no hay distancia, ya no hay barrera, ya no hay separación. Y si Jesús rompió el velo, ¿por qué vos seguís viviendo como si Dios estuviera lejos? ¿Por qué seguís pensando que necesitas hacer más para que Él te ame? ¿Por qué seguís cargando culpas que ya fueron clavadas a la cruz? Hoy es tiempo de soltar eso también, el perfeccionismo, la culpa, la autoexigencia, y recibir la gracia, la verdadera gracia, la que no se gana, la que se acepta, y esa gracia es la que te va a sostener cuando el proceso se alargue, cuando el sábado parezca eterno, cuando el traidor parezca ganar, porque no es por mérito, es por sangre, por esa sangre que fue derramada en una cruz real por un Jesús real para darte una vida real. Una vida donde hay dolor, sí, pero también hay propósito, donde hay silencio, pero también hay revelación, donde hay muerte, pero siempre, siempre hay resurrección. La cruz no fue una sorpresa para Jesús. Él sabía desde el principio que había nacido para morir. No fue un accidente, no fue un error, no fue una tragedia fuera de control. Fue un plan eterno, una estrategia divina para recuperar lo que se había perdido. Y eso incluye tu vida, tu llamado, tu corazón, tu historia. Semana Santa no es solo una pausa para reflexionar, es una oportunidad para recordar que Dios planeó tu redención mucho antes de que existiera tu error. Nada de lo que hiciste lo tomó por sorpresa. Ninguna herida, ninguna caída, ninguna traición que viviste lo desvió de su intención de salvarte. De hecho, todo lo que pasaste, todo lo que lloraste, todo lo que perdiste, ya estaba cubierto en la cruz. Porque Jesús no murió por una versión ideal de vos, murió por vos así como estás, con tus procesos, tus luchas, tus contradicciones. Lo sabía todo y aún así eligió no bajarse de esa cruz, porque el amor no retrocede ante el sacrificio, el amor muere para dar vida. Y si entendés eso, entonces entendés por qué la cruz sigue siendo poderosa hoy, porque no fue solo un acto del pasado, fue una victoria eterna. Y cada vez que pensás que no podés más, que no sos digna, que no lo mereces, la cruz te responde: no era cuestión de merecer, era cuestión de amar. Jesús no estaba pagando por obligación, estaba derramando amor, uno tan fuerte, tan real, tan absoluto, que sigue rompiendo cadenas hasta hoy. Por eso es tan importante que esta Semana Santa no pase como una más, porque cada Pascua es una oportunidad de volver a mirar la cruz con nuevos ojos, no como símbolo religioso, sino como llave eterna. Y cuando la miras desde el corazón te das cuenta, lo que estás viviendo hoy no es el final, es parte de la historia que Dios está redimiendo. Vos no estás en pausa, estás en proceso. Vos no estás olvidada, estás escondida. Vos no estás perdiendo, estás siendo formada. Esa es la otra cara del silencio. No es ausencia, es estrategia. ¿Sabías que hoy en día, en países donde el cristianismo está prohibido, miles de personas celebran la Semana Santa en secreto, en sótanos, en casas pequeñas, en susurros, sin luces, sin pantallas, sin música, solo fe, solo palabra, solo fuego en el alma? Porque el reino no necesita plataforma para crecer, necesita convicción.
Y cuando alguien se atreve a creer en lo oculto, a adorar en lo secreto, a rendirse cuando nadie lo ve, Dios escribe historia con esa persona, así como lo hizo con vos. Porque aunque no estés predicando en estadios, estás librando batallas en tu habitación. Estás eligiendo perdonar a quien no pidió perdón. Estás clamando por tu familia, aunque parezca que no cambia nada. Estás sosteniéndote cuando todo dice que te rindas. Eso también es cruz. Eso también es gloria. Eso también es evangelio vivo. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos. Esperamos grandes demostraciones, pero Dios se mueve en lo invisible. Así fue en la cruz. Cuando todos pensaban que era el final, el cielo sabía que era el principio. Cuando los discípulos lloraban la pérdida, el infierno temblaba por lo que estaba por venir. Cuando el cuerpo colgaba sin vida, el espíritu estaba conquistando lo eterno. Porque lo que el mundo llama fracaso, el cielo lo llama cumplimiento. ¿Y vos? ¿Cuántas cosas estás viviendo ahora que parecen fracaso pero son cumplimiento? ¿Cuántos no fueron protección? ¿Cuántos finales fueron liberación? ¿Cuántas pérdidas fueron entrenamiento? Quizá estás llorando algo que el cielo celebra porque ve el fruto que vos todavía no podés ver. Y si crees en la cruz, tenés que creer en eso. Lo que parece muerte es el comienzo de la multiplicación. Jesús dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por él, la hallará. Esa es la locura del reino, que se gana al perder, que se asciende al humillarse, que se reina al servir. Y esa es la verdad que el mundo no puede entender. Por eso Semana Santa no es tendencia, no es moda, es contracultura, es un mensaje que incomoda porque confronta el ego, la autosuficiencia, la necesidad de reconocimiento. La cruz no tiene aplausos, pero tiene eternidad. Y si algo necesita el mundo hoy, es eternidad. Porque todo lo demás se cae. El éxito es frágil, la fama es volátil, la validación externa cambia cada 5 minutos. Pero lo que viene del cielo, eso permanece. La cruz sigue firme, el mensaje sigue vivo. Y vos, si estás plantada en esa verdad, no importa cuán fuerte soplen los vientos, vas a permanecer. Pero hay algo que tenés que decidir. ¿De qué lado de la cruz estás? Porque había 2 ladrones, ¿recordás? Ambos colgados, ambos culpables, ambos a punto de morir. Pero uno se burló y el otro creyó. Uno exigió pruebas, el otro solo pidió misericordia. Uno se cerró, el otro se rindió. Y Jesús no le dio teología, no le dio tiempo, no le exigió limpieza, solo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el que cree, aún en el último minuto, recibe vida. No importa si te equivocaste 1000 veces. No importa si este año fallaste en todo. No importa si no entendés bien cómo orar, cómo leer, cómo avanzar. Si te rendís, si crees, si abrís el corazón, Jesús hace el resto. Él no está buscando perfectos, está buscando dispuestos. Y vos, si estás escuchando esto, es porque hay disposición en tu alma. No es casualidad, es propósito. Y esa es la semilla que se activa en Semana Santa, no la emoción, no el ritual. La semilla de una fe que se rinde para vivir de verdad, porque el reino no empieza cuando entendés todo, empieza cuando decidís confiar aunque no entiendas nada, como Jesús en Getsemaní, como el ladrón en la cruz, como vos ahora. Jesús sabía que tenía que morir, pero eso no lo hizo menos humano, no lo hizo menos vulnerable, no le quitó el peso emocional del proceso. En Getsemaní no se mostró fuerte ni inquebrantable, se mostró honesto. Tan honesto que sudó gotas de sangre, tan humano que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también tan rendido, tan obediente, tan lleno de propósito, que terminó diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que cambia el rumbo de una vida, cuando ya no orás solo para pedir escape, sino para pedir alineación. Cuando ya no suplicás por comodidad, sino por propósito. Cuando ya no peleas contra el proceso, sino que abrazás el proceso, sabiendo que detrás del dolor está la gloria. Jesús no fue al Getsemaní para escapar del sufrimiento, fue para recibir fuerza. Y vos también. Este momento de rendición no es para huir,
es para equiparte. Y ahí es donde muchos se pierden. Quieren fe sin Getsemaní, quieren propósito sin cruz, quieren gloria sin quebranto, pero no funciona así. El aceite no sale si la oliva no es aplastada. El perfume no se libera si el frasco no se rompe. La verdadera unción nace en medio del quebranto. Por eso Dios muchas veces no responde de inmediato, porque está produciendo algo eterno en vos, algo que no se logra con lógica sino con entrega. Y no es casualidad que justo en Getsemaní Jesús les dijera a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación, porque el momento de mayor vulnerabilidad es cuando más necesitas conexión, cuando el alma está cansada, cuando el cuerpo quiere dormir, cuando la emoción pide alivio. Ahí es cuando más necesitas estar en sintonía con el Padre, porque la tentación más fuerte no es pecar, es rendirte antes de tiempo, es abandonar el proceso antes del milagro, es elegir la comodidad en lugar de la cruz. Pero vos no sos de las que retroceden, aunque a veces quieras rendirte, aunque a veces te preguntes si todo esto tiene sentido, aunque sientas que nadie ve tu lucha, el cielo sí la ve, y la honra, y la recompensa, porque el proceso no es para destruirte, es para fortalecerte, para prepararte, para que cuando llegue tu domingo de resurrección, no solo te levantes, sino que te levantes con autoridad. Y ese tipo de autoridad no se compra, no se aprende, no se hereda, se forma en la prueba, se forma en la cruz, se forma en el sábado del silencio. Por eso, lo que estás atravesando ahora no es una pérdida, es una forja. Estás siendo moldeada, estás siendo posicionada, estás siendo activada. Lo vemos hoy en miles de vidas. Mujeres que pasaron años llorando en secreto y ahora son voz de libertad para otras. Hombres que fueron rechazados y ahora caminan con compasión. Jóvenes que estuvieron en depresión y ahora oran por otros con poder. ¿Por qué? Porque pasaron por la cruz, porque no huyeron, porque no se anestesiaron con distracciones, porque eligieron quedarse en el Getsemaní, en la cruz, en el sepulcro, sabiendo que la resurrección venía. Y eso mismo va a pasar con vos. Porque si estás atravesando este momento, si estás viviendo esta Semana Santa con el corazón quebrado, con heridas abiertas, con dudas, no es para que te quedes ahí, es para que lo entregues todo, para que dejes de sostener lo que no te corresponde, para que sueltes el peso del perfeccionismo, de la culpa, del control, para que abras espacio a la paz verdadera, esa que no se basa en circunstancias, sino en presencia. Y la presencia de Dios no habita en corazones llenos de orgullo, de máscaras, de autosuficiencia. Habita en la humildad, en la vulnerabilidad, en la confesión. Habita cuando podés decir: Padre, estoy cansada, pero confío. Estoy rota, pero me rindo. No entiendo, pero no me voy. Y esa oración, ese suspiro, esa lágrima sincera tiene más poder que 1000 palabras ensayadas. Porque Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando almas rendidas. Y cuando encuentra una, se manifiesta, se mete en tu historia, restaura lo que parecía perdido, te da sueños nuevos, propósito fresco y sobre todo te da descanso. No un descanso superficial, sino profundo. Ese que solo llega cuando dejas de pelear con lo inevitable y empezás a caminar con el que lleva la cruz con vos. Y entonces entendés que no estás sola, que nunca estuviste, que en cada lágrima Jesús estaba, que en cada noche de insomnio su Espíritu estaba intercediendo por vos, que en cada silencio Él preparaba algo, que incluso cuando no lo sentías, su sangre seguía hablando a tu favor. Esa es la verdad de la Semana Santa. No que hubo dolor, sino que el dolor fue redimido, que hubo muerte, sí, pero para dar paso a la vida, que hubo traición, pero fue usada para activar el plan, que hubo silencio, pero fue estrategia divina, que hubo cruz, pero también hubo resurrección, y eso cambia todo. Porque si Él venció la muerte, entonces puede con tu ansiedad. Si venció el infierno, entonces puede con tu culpa. Si venció el abandono, entonces puede sanar tus relaciones. Si venció el pecado, entonces puede liberarte. No importa cuán profunda sea la herida, su amor es más profundo.
Por eso esta Semana Santa no la pases por encima, no te distraigas, no la hagas una tradición más. Séntate, calla el ruido, mira la cruz, mira el sepulcro, mira tu vida y decidí: quiero vivir lo que Él murió para darme. No una religión, no una rutina, una vida llena de propósito, de redención, de gloria. Porque si Él no se bajó de la cruz, entonces vos tampoco te vas a bajar de tu proceso. Hay algo poderoso que sucede cuando dejas de ver la cruz como símbolo y empezás a verla como invitación, porque la cruz no fue solo el lugar donde Jesús murió, fue también el lugar donde vos fuiste redimida, donde tu historia cambió, donde tus cadenas perdieron poder, donde la condena fue silenciada. Y esa cruz que el mundo ve como derrota, el cielo la ve como el mayor acto de amor de la eternidad. Pero lo impactante es que Jesús nunca te invitó a admirar la cruz desde lejos. Te invitó a tomarla, a cargarla, a caminar con ella. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, no solo en Semana Santa, no solo cuando todo se siente espiritual, cada día. Porque el camino del reino no es cómodo, pero es glorioso. No es fácil, pero es eterno. Y vos, si lo estás eligiendo, no lo estás haciendo sola. La cruz no te aplasta, te transforma. No te limita, te libera. Porque en ese proceso de morir al ego, al orgullo, al pasado, Dios comienza a levantar algo nuevo. Algo que no depende de tu fuerza, sino de su espíritu. Y ahí es donde se activa una de las verdades más profundas de esta semana. La resurrección no es un evento puntual, es una forma de vida continua. Cada vez que elegís perdonar en lugar de odiar, estás resucitando. Cada vez que elegís confiar en medio de la espera, estás resucitando. Cada vez que te levantás de una caída con más fe que antes, estás resucitando. La resurrección no fue solo para Cristo, fue para todos los que creen en Él. Y eso incluye tu historia, tu mente, tu cuerpo, tu familia, tu ministerio. Porque lo que el enemigo quiso enterrar, Dios ya escribió que va a florecer. Tal vez no en tu tiempo, tal vez no como lo imaginaste, pero va a suceder. Porque la tumba vacía sigue gritando que lo imposible es real. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Que cuando Jesús resucitó, no escondió sus cicatrices, no las borró, las mostró, las dejó visibles, porque no se avergonzaba del proceso, no negaba lo que había atravesado. Sabía que esas marcas eran parte de la gloria. Y vos, que venís atravesando heridas profundas, quizás estás esperando a sanar completamente para empezar a servir, para hablar, para creer otra vez. Pero Dios no está esperando que escondas tus cicatrices. Él quiere usarlas, las quiere usar como testimonio, como bandera, como señal de que sobreviviste, de que volviste a respirar, de que pasaste por la cruz, por el silencio, por la traición, pero no quedaste allí. Porque cuando mostrás tus heridas sin vergüenza, sin amargura, sin rencor, estás diciendo al mundo: esto es lo que la gracia hizo en mí. Y esa es la resurrección más potente. No la que te lleva al cielo, sino la que te hace vivir en la tierra con propósito. Hoy en día hay miles de historias como esas. Mujeres que fueron abusadas y hoy ayudan a otras a sanar. Jóvenes que vivieron en adicción y ahora predican libertad. Madres que enterraron hijos y hoy interceden con fuego. Historias reales, sangre real, dolor real, pero también resurrección real. Porque el poder del evangelio no está en evitar el dolor, sino en vencerlo con amor. Y eso se nota en los ojos, en la voz, en la paz que no se explica, en la capacidad de seguir creyendo cuando otros se rinden. Porque la cruz no quebró a Jesús, lo coronó. Y la cruz que vos estás cargando no va a destruirte. Te está llevando al nivel de autoridad que solo los quebrantados conocen. Y si ahora duele, es porque estás más cerca del domingo que nunca. Pero hay algo más que tenés que saber. Cuando Jesús resucitó, no volvió a caminar con todos, no volvió a sanar multitudes, no volvió a predicar en sinagogas, fue selectivo. Apareció a quienes habían creído en secreto, a quienes lo esperaron aunque no entendían, a quienes lloraron por su ausencia pero siguieron firmes. Porque la resurrección no se revela a cualquiera, se revela a los que saben esperar. Y vos, que estás en ese punto donde no ves todavía la respuesta,
pero igual seguís adorando, vas a ver al resucitado. No en una imagen, no en un símbolo, en tu día a día, en tus decisiones, en tu cuarto, en tu mente, en tu corazón. Él se va a revelar, te va a hablar, te va a guiar, porque la resurrección también es dirección, es claridad, es romper la confusión, y si lo buscas en verdad, lo vas a encontrar. Por eso hoy más que nunca, esta Semana Santa tiene que ser una decisión, no una tradición, no una emoción pasajera, una decisión profunda, de volver a mirar la cruz no con culpa, sino con gratitud, no con religiosidad, sino con convicción, no con distancia, sino con entrega, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vos. Y si Él vive en vos, entonces nada está perdido. Si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo está en vos, entonces no hay noche tan oscura que no termine en amanecer. No hay herida tan profunda que no pueda ser sanada. No hay historia tan rota que no pueda ser escrita de nuevo. Pero para que esa resurrección se active, hay algo que tenés que hacer: dejar la tumba, dejar ese lugar donde te acostumbraste al dolor, donde te sentís segura porque ya no esperás nada, donde aprendiste a vivir en modo supervivencia. La tumba no siempre es física, a veces es una mentalidad, una actitud, una historia que repetís en tu cabeza, un pensamiento constante de esto es lo que me tocó. Pero Dios no te creó para vivir en modo resignación, te creó para caminar con autoridad, para despertar con propósito, para moverte con la certeza de que el cielo está de tu lado. Y para eso tenés que salir, tenés que levantarte. Como Lázaro cuando Jesús dijo, sal fuera, y no se le pidió que entendiera, solo que obedeciera, porque la resurrección no siempre llega con fuegos artificiales, a veces llega con una palabra suave, con un llamado interno, con una paz que empuja desde adentro. Y ahí está la diferencia entre las que siguen en la tumba y las que se levantan, las que escuchan el llamado y dan el paso aunque les tiemble todo. Vos estás escuchando ese llamado ahora, no es coincidencia, es Dios diciéndote, ya pasó el tiempo de duelo, ahora empieza el tiempo de caminar. Y no te pide que estés perfecta para salir. Lázaro salió aún envuelto en vendas. Jesús no lo resucitó impecable, lo resucitó como estaba, con olor a muerte, con ropa de tumba, con signos de que había estado enterrado. Pero lo sacó igual, porque lo importante no era el estado, era el movimiento. Y vos quizás no te sentís lista, pero estás viva. Quizás no tenés todo resuelto, pero tu alma está respondiendo. Eso es suficiente para que el cielo diga, ella está lista para el nuevo capítulo. Y en ese nuevo capítulo no se trata de negar lo que pasaste, se trata de redimirlo. Jesús no volvió a vivir como antes después de la resurrección. Vivió en otro nivel, se apareció con autoridad, desaparecía, aparecía, hablaba con fuego. Ya no era limitado por la carne, era pleno en gloria. Y vos también estás por entrar en una temporada donde ya no vas a ser gobernada por tus emociones, sino por el Espíritu, donde tu paz no va a depender de la aprobación de otros, sino de la convicción de que Dios está con vos. Y eso se va a notar en cómo hablas, en cómo reaccionás, en cómo perdonás, en cómo adorás, porque la gente resucitada tiene una forma distinta de vivir. Ya no se apegan a lo superficial, ya no dependen de lo externo, tienen otra escala de valores, otro ritmo, otra mirada, y eso incomoda a muchos. Como Jesús incomodó a quienes no podían entender cómo alguien que estuvo muerto ahora camina con tanta autoridad. Pero no te preocupes, no tenés que explicar tu resurrección, solo vivila, solo honrala, solo sé fiel al proceso, porque tu historia será testimonio sin que tengas que dar muchas palabras. Tu cambio será visible, tu fe será evidente. Y muchos se van a acercar para preguntarte, ¿qué hiciste? Y vos vas a decir, pasé por la cruz, morí a mí misma y ahora vivo por Él. Esa es la verdadera Pascua, no la que se celebra con rituales, sino con transformación. Y para mantener esa transformación, tenés que cuidar tu atmósfera. No podés volver a las mismas costumbres.
No podés llenarte otra vez de lo que te robaba la fe. No podés dormir en paz si tu alma está otra vez contaminada. Por eso, así como limpiaste tu dormitorio en lo físico, ahora lo tenés que cuidar en lo espiritual. No todo lo que entretiene edifica. No todo lo que parece normal es sano para tu llamado. Vos ya no sos común, sos escogida. Y lo que otros toleran, vos ya no podés. Y eso no es legalismo, es identidad. Vos no estás siguiendo reglas, estás respondiendo a un llamado. Estás diciendo con tus actos: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso se nota en lo que escuchás, en lo que hablas, en cómo pasás el tiempo, en cómo tratás a los que no te entienden. Porque la resurrección no se ve solo en el domingo de gloria, se ve el lunes cuando nadie te aplaude, se ve en la fidelidad silenciosa, en la perseverancia en lo oculto. Y si algún día sentís que estás cayendo de nuevo, que te estás volviendo a cerrar, que la tumba te llama otra vez, recordá esto: la piedra ya fue removida, el acceso está abierto. No tenés que quedarte encerrada, no tenés que morir más veces, solo tenés que caminar hacia la luz, hacia la voz, hacia la presencia. Porque Jesús no te resucitó para volverte a perder, te resucitó para manifestar su gloria en vos. Así que no te detengas, no mires atrás, no midas tu camino por lo que otros dicen. Seguí caminando, seguí adorando, seguí creyendo, porque lo que empezó con una cruz va a terminar con una corona. A esta altura del camino, cuando ya pasaste por la cruz, por el silencio, por el quebranto, por la rendición, empieza a brotar algo nuevo. No se trata solo de alivio ni de descanso emocional, se trata de algo mucho más profundo, más poderoso, más transformador: autoridad espiritual. Porque nadie sale de una tumba sin que el cielo lo respalde. Y si estás viva, si estás despierta, si tu fe sigue latiendo, entonces eso no es casualidad. Es señal de que fuiste levantada para algo más grande. Después de la resurrección, Jesús no volvió al mismo punto donde lo dejaron. No regresó a la cruz, no regresó a Getsemaní, no regresó a la casa de la infancia. Volvió como Señor, como Rey, como cumplimiento de la promesa. Y vos también. No podés volver atrás, no podés volver a los viejos pensamientos, no podés volver a las mismas conversaciones, no podés volver a la misma versión de vos que vivía apagada, porque resucitaste, porque el proceso cambió tu esencia, porque ya no vivís por emoción, sino por convicción. Esa es una de las verdades menos predicadas de la Semana Santa. La resurrección transforma tu posición. Ya no sos víctima, sos testigo. Ya no sos esclava del miedo, sos hija del Rey. Ya no sos una que espera algo externo, sos una portadora de lo eterno. Y eso cambia todo. Cambia cómo orás, cambia cómo caminás, cambia cómo pensás, porque sabes que tu historia no es solo tuya, es parte de un plan mayor. Por eso Jesús, después de resucitar, les dijo a los discípulos: como el Padre me envió, así también yo os envío. No fue una despedida, fue una transferencia. Les estaba diciendo: ahora que vieron la cruz y la tumba vacía, ahora que entienden el costo, el dolor, la gloria, están listos para caminar en misión. Y lo mismo pasa con vos. Esta Pascua no termina en vos, te prepara para enviar, para activar, para multiplicar. Lo que parecía un proceso personal era en realidad una preparación para lo colectivo. Porque las mujeres que fueron al sepulcro no se quedaron calladas, salieron a contar, a gritar, a testificar, a mover el mundo. Ellas, las que lloraron en lo oculto, fueron las primeras predicadoras de la resurrección. ¿Por qué? Porque el cielo honra a las que se atreven a buscar aún en el duelo, aún cuando no entienden, aún cuando todo parece perdido. Y vos también fuiste llamada para eso, para testificar, para hablar, para escribir, para enseñar, para sanar. Quizás no desde un púlpito, pero sí desde tu casa, tu celular, tu historia, tu mesa. No subestimes el poder de tu proceso. No menosprecies lo que aprendiste en la oscuridad, porque ahora que viste la cruz de cerca, sabes cómo hablarle a otros que están cargando la suya. Ese es el fruto de haber pasado por la cruz.
compasión con autoridad, amor que no juzga, pero que no cede, verdad que no condena, pero que no negocia, gracia que abraza, pero que también activa. Y esa es la mujer que Dios está formando en vos, no una que repite palabras, una que camina con fuego, que habla con peso, que vive con sentido. Pero para eso necesitas seguir vaciándote, porque el mayor enemigo de la autoridad espiritual no es el pecado visible, es el orgullo invisible, esa idea de que ya lo superé, ya lo entendí, ya estoy lista, cuando en realidad la dependencia de Dios se profundiza cada día. Cuanto más sabes, más tenés que depender. Cuanto más vivís, más tenés que rendir. Porque si Jesús resucitado aún buscaba comunión con el Padre, cuanto más nosotras. Por eso el Espíritu Santo fue enviado no como premio, sino como necesidad. Porque después de la cruz, nadie puede caminar sin fuego, nadie puede vivir sin guía, nadie puede avanzar sin poder. Y ese fuego, ese poder, esa guía, no viene de motivación, viene de intimidad, de habitación secreta, de conexión diaria. La cruz te hace libre, pero el Espíritu te hace caminar. Y cuando caminas con el Espíritu, empezás a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya no reaccionás igual, ya no orás pidiendo solo alivio, orás pidiendo visión. Ya no escapás del dolor, lo atravesás sabiendo que hay gloria en el otro lado. Ya no preguntás ¿por qué a mí?, sino ¿qué querés formar en mí con esto? Esa es la mente de alguien que resucitó. Esa es la mujer que el mundo necesita ver. Y sí, el mundo necesita ver esa resurrección, porque está cansado de religión vacía, cansado de palabras sin fruto, cansado de eventos sin transformación. Pero cuando alguien se para con cicatrices reales, con autoridad ganada en la oscuridad, con paz que no depende de nada externo, el mundo presta atención, porque la resurrección sigue siendo el mensaje más poderoso de la historia. Y vos sos portadora de ese mensaje, no solo con tu voz, con tu vida, con tu mirada, con tu paz, con tu fe cuando todo tiembla, con tu compasión cuando todo odia, con tu esperanza cuando todo muere. Porque cada vez que alguien te mire y vea que pasaste por la cruz pero no perdiste la fe, verán al resucitado en vos. Hay una diferencia entre conocer la cruz y haber pasado por ella. Muchas personas han escuchado hablar del sacrificio de Jesús, han visto películas, han llorado por lo que Él sufrió, pero no todos han decidido abrazar su propia cruz. No todos han pasado por el proceso donde algo en el alma muere para que algo eterno nazca. Vos lo sabés, porque algo en vos cambió, porque ya no reaccionás igual, porque ya no buscás lo mismo, porque sentís que algo se quebró y al mismo tiempo algo se despertó. Esa es la marca de una mujer que fue a la cruz y volvió distinta, y eso no lo puede fingir nadie, no lo puede copiar nadie, porque la transformación real no se simula, se ve, se respira, se siente en el ambiente. Y aunque todavía tengas luchas, aunque todavía estés sanando, aunque a veces sientas que no avanzas lo suficiente, el cielo te mira y ve obediencia, ve rendición, ve progreso. Porque hay algo que a veces olvidamos: el proceso de la cruz no termina en la resurrección, empieza ahí. La resurrección no es la meta, es el punto de partida, es donde comienza tu vida verdadera, es donde el pasado queda cancelado y el futuro se activa. Es donde lo que parecía dolor se convierte en visión. Es donde entendés que cada lágrima tuvo sentido, cada pérdida tuvo propósito, cada silencio fue una preparación. Por eso, no te sorprendas si después de esta Semana Santa empezás a ver cosas distintas. Si personas se alejan, si otras se acercan, si sentís que tus prioridades cambian, si perdés el gusto por ciertas cosas que antes te entretenían, es normal. Estás siendo ajustada por dentro, porque la resurrección no solo transforma el cuerpo, transforma la percepción. Y cuando Dios te da nueva visión, ya no podés volver a ver la vida con los mismos ojos. Jesús resucitado no se dejó tocar por todos, no se dejó ver por todos, era selectivo, era intencional, porque no se trataba de figurar, se trataba de asignación. Y vos también vas a tener que aprender eso, que no todo lo que brilla es para vos,
que no todas las puertas abiertas son oportunidad, que no todos los mensajes bonitos son palabra de Dios, porque ahora estás en otro nivel y quien resucita tiene que aprender a caminar como resucitada. Eso implica discernimiento, sabiduría, disciplina, intimidad, porque hay muchas voces, pero solo una que da vida. Hay muchos caminos, pero solo uno que lleva a propósito, y ese camino requiere que mantengas tu atmósfera limpia, que guardes tu habitación como lugar sagrado, que no permitas que la vieja tú vuelva a tomar espacio en la nueva creación que sos. Y eso también es parte de la Pascua. No solo celebrar que saliste de la tumba, sino cuidar que no vuelvas a meterte, porque el enemigo va a querer convencerte de que no cambió nada. Va a usar viejos pensamientos, viejos hábitos, viejos vínculos. Va a tratar de susurrarte que todo fue emoción, pero vos ya no sos esa mujer confundida. Ya no sos esa hija que duda de la voz del Padre, porque lo viviste, lo sentiste, lo atravesaste. Y si lo atravesaste, entonces ahora tenés autoridad para hablar, para interceder, para reprender, para levantar a otras, no desde la teoría, sino desde el testimonio, desde lo que viste, desde lo que lloraste, desde lo que tocaste, como Tomás, que dudó hasta que metió la mano en la herida, pero Jesús no lo rechazó, le mostró la marca y él creyó. Hoy hay muchas Tomás ahí afuera, personas que no creen en nada, que están heridas, que se ríen del evangelio porque nunca vieron a alguien transformado de verdad, pero cuando te vean a vos, cuando escuchen tu historia, cuando sientan tu paz, van a saber, esto es real. Esta mujer fue tocada por algo más fuerte que el dolor, y esa es tu nueva misión. Vivir como evidencia de que Cristo resucitó, no con palabras vacías, no con poses, con una vida marcada por la fe, por la perseverancia, por la compasión, por la verdad, por el fuego, porque el mismo Jesús que salió de la tumba ahora vive en vos, y cada paso que das es una declaración al mundo espiritual. Ella está viva, el plan sigue, la gloria viene. Así que no minimices lo que recibiste esta Semana Santa. No lo encierres en una fecha. No lo vivas como un evento. Hacelo estilo de vida. Cada mañana, cada decisión, cada conversación, que todo en vos grite, Él vive y por eso yo también vivo. Y si en algún momento te caes, si te sentís débil, si la fe se te apaga un poco, volvé a la cruz. No con culpa, con gratitud. Volvé al sepulcro. No con miedo, con memoria. Volvé al momento donde entendiste que nada fue en vano, que todo tuvo un plan, que el amor venció, porque ese amor sigue siendo tu fuerza, sigue siendo tu motor, sigue siendo tu verdad. Y con ese amor vas a seguir caminando. Ahora que todo fue removido, que la tumba quedó atrás, que la cruz ya no es amenaza sino honra, ahora es cuando empieza lo más desafiante y glorioso, sostener la transformación. Porque la Pascua no fue diseñada para un impacto momentáneo, fue diseñada para iniciar una vida eterna, no solo vida después de la muerte, sino vida abundante aquí y ahora, vida con dirección, con propósito, con gozo real, con obediencia diaria, con gloria creciente. Jesús no murió solo para perdonarte, murió para restaurarte completamente, para devolverte la identidad que el mundo te robó, para encender en vos la voz que el dolor había apagado, para vestirte con fuerza donde solo había ruina. Y si esta Semana Santa fue real para vos, entonces no fue una emoción, fue un llamado a caminar como hija, a vivir como testigo, a moverte como quien ya fue liberada. Porque hay algo que sucede cuando una mujer comprende que la cruz fue su punto de partida. Se despierta el fuego, y ese fuego no es fanatismo, no es euforia, no es histeria religiosa, es un hambre profunda espiritual que te hace buscar a Dios no por lo que puede darte, sino por lo que ya hizo. Te hace adorar en medio del tráfico, llorar mientras doblás la ropa, orar mientras caminás, porque todo en tu vida empieza a girar alrededor de esa certeza. Él vive y vive en mí, y eso no puede ocultarse, porque el fuego que Dios enciende no es solo para calentarte a vos, es para encender a otros, para transformar atmósferas, para alterar ambientes, para romper cadenas donde hay opresión. Porque el que fue a la cruz y volvió con gloria, carga presencia, y esa presencia se nota, se siente,
no depende de tus palabras, es el reflejo de tu rendición y no vas a estar sola. Así como Jesús se encontró con sus discípulos después de resucitar, también se van a encontrar con vos. No lo vas a ver con los ojos físicos, pero vas a sentirlo como nunca antes. En detalles pequeños, en oraciones contestadas, en versos que saltan del papel, en confirmaciones que llegan sin buscarlas, porque quien vuelve de la tumba con fe, activa los cielos. No para manipular, sino para alinear. No para impresionar, sino para obedecer. Y sí, vas a tener que decidir, porque no todo lo viejo va a querer soltarte tan fácil. Van a haber momentos donde tu antigua versión quiera hablar más fuerte, donde la carne te pida venganza, donde el temor quiera tomar el volante, donde el cansancio te diga que no vale la pena. Pero ahí es donde vas a tener que recordar: la cruz ya habló, la sangre ya fue derramada, el precio ya fue pagado. Y si Jesús no se bajó, vos tampoco te vas a bajar. Porque ahora sabes lo que vale, sabes cuánto costó, sabes que tu vida no fue comprada con religión, fue comprada con sangre. Y eso cambia tu estándar. Ya no te vendes barato, ya no entregas tu paz por un poco de atención, ya no regalas tu corazón a quien no honra tu proceso, ya no cambias tu identidad por encajar, porque la mujer que salió de la tumba sabe cuánto vale y empieza a vivir diferente. Comienza a seleccionar lo que escucha, a cuidar su descanso, a cuidar su habitación, a cerrar la puerta a la crítica, a la comparación, a la autocompasión, porque ahora sabe que cada día es una oportunidad para extender el reino, y no desde un púlpito, sino desde la forma en que responde, en que ama, en que resiste, en que ora, en que sirve. Jesús, después de resucitar, no volvió a la vida de antes. Caminó con otra naturaleza. Había algo glorificado en él, algo indiscutible. Y lo mismo pasa con vos. Vas a empezar a percibir que ya no toleras lo mismo, que hay conversaciones que ya no te nutren, contenidos que ya no te entretienen, hábitos que ya no te representan, porque la gloria nueva pide una vida nueva. Y eso no es presión, es identidad, no es esfuerzo humano, es gracia sostenida por rendición. Porque el fuego no se mantiene con emoción, se mantiene con altar, con secreto, con tiempo de calidad con Dios, con renuncias que nadie ve, con decisiones que otros no entienden, pero que en el cielo producen un eco eterno. Porque el corazón que se entrega sin condiciones atrae cielos abiertos. Por eso esta Pascua no puede quedarse en un recuerdo bonito. Tiene que ser tu línea divisoria, tu antes y después, tu testimonio. El momento donde el infierno tembló porque entendiste quién sos. El momento donde dejaste la culpa y tomaste la corona. Donde soltaste el pasado y abrazaste la promesa. Donde dejaste de llorar por lo que se perdió y empezaste a danzar por lo que viene. Y lo que viene no es pequeño. No es una mejora emocional. Es una vida completamente nueva. No libre de batalla, pero sí libre de condenación. No sin caídas, pero con resurrección diaria. Porque no vas a caminar sin heridas, pero sí con poder. Y no para tu gloria, sino para que el mundo vea que Jesús sigue resucitando historias. Y la tuya va a ser una de ellas. La resurrección no es solo la escena más gloriosa del Evangelio, es también la más exigente. Porque resucitar implica dejar atrás todo lo que alguna vez fuiste. Implica no regresar a la tumba, ni emocional ni espiritualmente. Implica caminar como quien ya no se pertenece a sí misma, como quien fue comprada con sangre, como quien ya no vive para sobrevivir, sino para manifestar la gloria del que la levantó. Porque cuando salís de la tumba, salís con una asignación, y esa asignación no es una tarea más, es una marca, una dirección nueva, una manera distinta de ver la vida. El velo fue roto para siempre, y cuando ves el mundo con los ojos del cielo, ya no podés tolerar lo que antes parecía normal, ya no podés vivir a medias, ya no podés apagar la voz que se encendió adentro tuyo, porque resucitaste para algo, para llevar luz, para anunciar esperanza, para restaurar a otros con la misma gracia que te restauró a vos. Eso es lo que muchos no entienden, que la Pascua no es un cierre, es una comisión. Por eso Jesús no se quedó en el sepulcro, ni siquiera se quedó con los discípulos en casa. Él volvió, los encontró, los confirmó y los envió.
Porque el que resucita no se queda quieto. El que resucita se mueve, camina, testifica, da fruto. Y vos que llegaste hasta acá, que atravesaste el silencio, que lloraste la pérdida, que rendiste el control, ahora estás en posición de ser enviada. No porque tenés todo bajo control, sino porque decidiste no bajarte del proceso. Porque te quedaste cuando era más fácil huir. Porque adoraste cuando no había fuerza. Porque perdonaste cuando nadie lo merecía. Esa es la clase de obediencia que abre el cielo. La obediencia que sostiene unción. La obediencia que no se basa en emoción, sino en convicción. Y esa obediencia se va a probar. Porque el enemigo no quiere que sostengas lo que recibiste. Va a intentar seducirte con lo viejo, con pensamientos familiares, con patrones conocidos, con personas que fueron parte de tu versión anterior. Pero ahora sabes la diferencia. Ahora conoces el costo. Ahora sabes que no fue un mensaje motivacional lo que te cambió. Fue la cruz. Y lo que fue redimido por sangre no se negocia con el sistema. Así que vas a tener que cerrar puertas, cancelar acuerdos, ordenar tu atmósfera, volver a poner límites, no por orgullo, sino por propósito, porque la voz que te habló en la tumba ahora te guía en la vida. Y cuando Dios te entrega nueva visión, no podés seguir con viejos hábitos. Tenés que alinear todo, tu agenda, tu círculo, tus decisiones, tus palabras, tus pensamientos. Y no será fácil, porque lo nuevo siempre incomoda al entorno, porque tu despertar espiritual va a poner en evidencia la comodidad de otros. Pero no te preocupes, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento para saber con quién hablar, a quién abrazar, a quién dejar ir, porque no todos los que empezaron el proceso con vos van a estar en tu próxima etapa. Y eso también es parte de la Pascua, soltar a quien no puede seguir tu resurrección. Jesús se le apareció a quienes creyeron, a quienes esperaron, a quienes lloraron su ausencia sin dejar de amarlo, y así será con vos. Dios va a revelar lo nuevo en lugares donde haya honra, donde haya fe, donde haya reverencia. Y si tu vida es uno de esos lugares, entonces te vas a convertir en un altar viviente, en una habitación andante de su presencia, y no vas a tener que anunciarlo con palabras. Lo van a ver en tu paz, en tu autoridad, en tu fuego. Y cuando eso pase, no olvides de dónde venís, no olvides el silencio, no olvides la traición, no olvides el Getsemaní, porque quienes recuerdan el proceso caminan con humildad, y la humildad es lo que mantiene el fuego encendido, porque el fuego no es para destacar tu nombre, es para exaltar el de Él. Y cuando caminas así, el cielo te respalda, no con fama, sino con propósito, no con ruido, sino con resultados eternos. Tal vez hoy sentís ese fuego encendido en el pecho, sentís que algo se despertó y ya no se puede apagar. Eso es el Espíritu Santo diciéndote: estás lista, no perfecta, no sin miedo, no sin debilidades, pero sí dispuesta, y eso es lo que Él usa. Corazones dispuestos, almas rendidas, mujeres que ya no se conforman con lo superficial, que quieren vivir como evidencia viva de que Jesús no está muerto, vive y vive en ellas. Entonces, ¿qué sigue? Seguir rindiéndote cada día, no solo cuando sentís, no solo cuando hay una fecha especial, cada mañana, cada noche, en cada decisión, decir: Señor, que hoy mi vida grite que vos estás vivo, que tu manera de hablar sea resurrección, que tu paciencia sea testimonio, que tu esperanza contagie, que tu mirada abrace, que tu historia se convierta en semilla para otras. Y cuando vengan días oscuros, porque vendrán, no te desesperes. Recordá que el domingo de resurrección no canceló la humanidad de los discípulos. Ellos también tuvieron miedo, también dudaron, también fallaron, pero el fuego los sostuvo, el Espíritu los transformó, la misión los empujó, y a vos te va a pasar lo mismo, porque Dios no te llamó a vivir sin tormentas, te llamó a caminar con autoridad en medio de ellas. Y si algún día pensás que se te apagó el fuego, volvé al principio, volvé a la cruz, volvé al sepulcro vacío, volvé a esa oración donde rendiste todo y decí de nuevo: aquí estoy, quiero vivir como resucitada. Porque esa oración nunca queda sin respuesta, nunca.
Dios no abandona a quienes lo buscan en verdad. No olvida a quienes lo honran en lo secreto. No suelta a quienes se entregan con todo. Así que ahora es tu tiempo. Tiempo de caminar con pasos nuevos, de hablar con sabiduría, de vivir con pasión, de no conformarte con rutinas vacías, de llenar tu casa de presencia, de transformar tu cuarto en altar. Porque vos sos parte del legado de la cruz. Vos sos herencia viva de la resurrección. Vos sos evidencia de que Jesús sigue levantando a los que todos daban por muertos. Y este no es el final de tu historia, es el comienzo. Porque la cruz fue real, la sangre fue derramada, el sepulcro fue vencido y ahora la vida está en vos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Cree, viví y caminá como quien ya fue levantada por amor.